El CEO de Longi ha anunciado que a partir de ahora se van a centrar en la mejora de sus productos en lugar de dedicar sus esfuerzos a una mayor expansión comercial y de producción. Unas declaraciones sorprendentes viniendo de uno de los actores más agresivos en el campo de los electrolizadores hasta ahora. Pero la realidad del mercado es la que es. Hoy, curiosamente, hablaremos sobre uno de los sectores que más está tirando de los proyectos a corto plazo, el de la aviación. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno, un espacio de Atlantic, donde te ayudamos a desarrollar proyectos de hidrógeno, de captura de CO2 y de combustibles derivados, prestando servicios de consultoría, ingeniería, preparación de ayudas y formación. ¡Empezamos! Tenemos hoy en el podcast del hidrógeno a Ignacio Bilbao Enrich, responsable de estrategia de SAF en IAG, conglomerado al que pertenece, por ejemplo, Iberia. Nacho, muchas gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias a vosotros por la invitación. La verdad que es un honor para mí estar en un podcast de tanto nivel. Vamos a ver si estoy a la altura de los que han venido antes de mí, que llevo mucho retraso, pero me gusta mucho escucharos y he aprendido mucho de lo que se ha ido contando en los programas que llevo. Seguro que sí, Nacho, mucho tiempo conociéndote y con ganas de que vinieras aquí a contarnos todo tu conocimiento. La primera pregunta es, para aquellos que no conozcan un poco qué es IAG, que presentaras a la compañía y también que te presentaras a ti, tu carrera, de dónde vienes. Muy bien, pues mi nombre es Nacho Bilbao y como decíais soy el responsable de la estrategia de SAF en la Unión Europea para IAG. Llevo 10 años en la compañía y siempre he estado vinculado al mundo de la energía. Anteriormente llevé compras de combustible. Durante unos años, incluyendo los fatales del COVID, fui responsable de operaciones de combustible del grupo. IAG, para los que no lo conozcáis, es el holding al que pertenecen British Airways, Iberia, Aer Lingus, Vueling y Level. Por daros algunos datos, tiene una flota de 580 aviones, volamos entre todas las aerolíneas a más de 250 destinos en 95 países, transportamos a más de 115 millones de pasajeros al año y somos un total de 71.000 empleados, de los cuales hay cerca de 20.000 que están en España. Y esto es un poco IAG. Sí. En resumen. Yo creo que más que de sobra, una de las compañías más grandes en el sector de la aviación, y así lo respaldan los números que has comentado. Vale, pues vamos directos con este sector tan interesante y tan relacionado con el mundo del hidrógeno. Lo primero es que nos cuentes cuál es la situación actual del sector, hacia dónde avanza. Sí que es cierto que cada vez se viaja más en avión y cada vez estos viajes contaminan menos, pero bueno, el futuro de la aviación entiendo que tiene que ser sostenible. Sí, eso está claro. El sector de la aviación es un sector de muchos altibajos, muy afectado por los conflictos de cualquier tipo. Es un sector con unos márgenes muy reducidos, con una presión siempre muy fuerte sobre los costes, nos afectan mucho los cambios en el precio del petróleo. Es un sector complicado, ¿no? Sufrimos mucho después del 11S, después del COVID ya, durante el COVID ya ni te cuento. Pero bueno, ahora mismo estamos viviendo un momento con una demanda muy fuerte y unos factores de ocupación de nuestros aviones muy altos. Que eso no quiere decir que vaya a durar para siempre, ¿no? Porque las crisis que son recurrentes, como decía, nos afectan mucho. La aviación avanza hacia la sostenibilidad. Eso es indiscutible y eso está hoy en día en boca de todos, ¿no? Probablemente sea de lo que más se habla. Pero también se avanza pues, hacia la innovación, hacia la digitalización, hacia mejorar la experiencia del pasajero, poniendo los medios para que, pues por ejemplo, el otro día salía una noticia de que IAG con otras aerolíneas, o sea, varias aerolíneas habían acordado con Apple pues el uso de los AirTags para que se pierdan menos maletas. Pues luego, por ejemplo, seguro que habéis visto, los que habéis volado recientemente, que los controles en los aeropuertos pues son un poco menos pesados en algunos cuando ya no tienes que sacar líquidos o todo eso. Es un esfuerzo que no es solo de la aerolínea, sino de todos los que juegan un papel u otro dentro de
todo el recorrido del pasajero, ¿no? Desde que sale hasta que llega a su destino. Luego, pues, por ejemplo, la conectividad a bordo. La semana pasada estuve en un vuelo de largo radio y de las 13 horas y media que duraba, pues casi todo el rato en el que no estuve durmiendo estuve conectado al wifi, y eso pues también ayuda mucho a aprovechar el tiempo, porque ya no es tiempo perdido como antes, que estabas ahí y solo podías leerte un libro o la revista. Sí, la verdad que sí. Entonces, pues todas estas cosas son un poco los avances y donde estamos poniendo el foco. Y otras muchas que podría enumerar, pues mejorar la calidad de la comida, pues hay muchas cosas en las que se trabaja, ¿no? Pero básicamente son estas. Esos son, obviamente, modernizaciones, ¿no?, que está sufriendo el sector y vosotros con ella. Y respecto a la parte de descarbonización y objetivos climáticos, ¿nos introduces un poco cuáles son los objetivos de la Unión Europea, de Europa en general, para el sector de la aviación y también los objetivos propios internos, que si no me equivoco son todavía más ambiciosos? Sí, pues mira, por un lado está el Pacto Verde Europeo, por el que se busca garantizar para 2050 emisiones netas cero, luego que el crecimiento económico esté disociado del uso de recursos y que no haya personas ni lugares que se queden atrás. Eso por un lado. Y luego está el Fit for 55, que lo que busca es reducir en un 55% las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2030 en comparación con los niveles de 1990. Son como los dos vectores principales. Luego de ahí ya vas bajando, ¿no? Pero en general ese es el marco en el que se mueve la Unión Europea. Eso es la Unión Europea, pero a nivel Iberia, a nivel IAG. A nivel IAG, nosotros nos comprometimos al net zero, o sea, emisiones netas cero en 2050. De hecho, fuimos el primer grupo de aerolíneas en comprometerse en 2019, lo hicimos. Después, en 2020, lo hizo OneWorld, que es la alianza a la que pertenecen Iberia y British. IATA vino en el 21 y luego en el 2022 fue OACI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional. Y luego ya aterrizándolo un poco más al uso del SAF, porque claro, esta estrategia de llegar a emisiones netas cero tiene varias palancas, ¿no? Dentro de lo que igual nos afecta más en este tema que estamos hablando ahora es el compromiso del SAF. En 2030 IAG se ha comprometido a usar un 10% de SAF de su volumen total en forma de SAF. Oye, pues eso no es para nada baladí, un 10% y más viendo, ¿no? Cómo está costando todo este tema del desarrollo de los proyectos. Desde luego. El otro día estábamos precisamente en una conferencia en Estoril y hablaban de las refinerías actuales, ¿no? Por ejemplo, que es cierto que pueden hacer una parte de coproceso, es decir, meter bios en las unidades actuales que tienen, pero precisamente fijaban ahí el límite, ¿no? En el 5 o 10%, porque al parecer, y yo esto es algo que desconocía, todo lo que es bio, todo lo que es material biológico, tiene un mayor contenido de oxígeno y hace que las temperaturas, presiones y demás dentro de los reactores se eleven, ¿no? A medida que avanzamos en este porcentaje. Y supuestamente ahí está el límite. Entonces, más o menos podría ser suficiente con eso, pero a partir de ese 10%, y dando por hecho que se vaya a poder hacer, que no está todo tan claro en el plazo de tiempo que tenemos, que son 5 años, claro, ya lo siguiente es desarrollar nuevas plantas, desarrollar tanto bio como sintético. Y ahí te queríamos preguntar un poco, Nacho, también, ¿cómo lo ves tú? O sea, yo creo que ya más o menos acabas de contar, ¿no? Ese 10% interno y el 6% a nivel Europa. Pero ¿cómo ves tú el papel de los combustibles renovables en los próximos años? Ya no solo a 2030, sino también a futuro. Y bueno, sobre todo también cuéntanos un poco del hidrógeno renovable que hablando del sintético, ¿no? Del RFNBO, si será algo que tenga éxito o no dentro del mundo de la aviación. Bueno, pues a ver, por partes, ¿no? Los combustibles sostenibles son esenciales. En la hoja de ruta tenemos un 42%, o sea, desde las emisiones actuales hasta 2050 que llegan a cero, un 42% de la reducción viene por mejoras operativas,
y luego un 41% viene por el uso del SAF, con lo cual es muy relevante el uso del SAF dentro de nuestro camino hacia la descarbonización, ¿no? El resto, hasta llegar al 100, pues es los famosos carbon removals, los proyectos de captura de carbono, que en 2050 supondrán el 17% que resta hasta el 100, ¿no? Respondiendo a la segunda parte de tu pregunta, los que se hacen a base de hidrógeno son claves porque a partir de 2030 van a ser obligatorios. Inicialmente en una pequeña cuota que es del 1,2% del total, pero en 2050 suben al 35%, con lo cual son muy relevantes por su importancia y también son muy relevantes porque a día de hoy no hay ninguna planta que haya llegado a la Final Investment Decision, ¿no? Entonces, si tienes que empezar a producir en 2030, deberíamos empezar ya a tener algunos proyectos casi en construcción para llegar a ese hito en 2030, ¿no? Entonces, es muy relevante para nosotros avanzar en todos estos proyectos de combustibles renovables, de combustibles sintéticos, como decía, los RFNBO. Y en este caso también nosotros, bueno, vemos mucho este tipo de proyectos, ¿no? Y al final también yo creo que un aprendizaje de toda la industria en estos 4 años, 5 años ha sido el de vamos a dejar de centrarnos en cuánto cuesta generar o dónde se puede generar en una determinada zona y vamos a empezar por el cliente, ¿no? Por el consumidor final. Y claro, lo que se ve es que al final en el sector de la aviación, sector marítimo, cualquier otro sector, lo bio siempre va a ser más barato y lo sintético aún así sigue teniendo sentido, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar, para que también tú des el punto de vista del consumidor, más allá de la propia regulación, que desde luego es lo que lo va a mover todo en este corto plazo, es ¿dónde encontráis la mayor limitación de cada tipo de combustible para que lleguen a satisfacer, ¿no?, esas demandas que está habiendo y que crecerán muchísimo en los próximos años? Pues mira, en general, la competencia entre sectores, que es un poco lo que dices tú, ¿no? No estamos solos en esto, entonces tenemos sectores con unos márgenes mucho más amplios que el nuestro, como sector de la aviación, como es el marítimo, tienes el de tierra, y están compitiendo por los mismos productos, por las mismas materias primas, entonces tú estás compitiendo con otros que igual tienen más pulmón, ¿no? Mucho más margen para absorber los sobrecostes que todo este tipo de combustibles tienen. Y luego, en particular, ya llevado al mundo de la producción como tal, a los combustibles de segunda generación, ¿no? La famosa jefa, que es lo que hay ahora mismo disponible, o incluso al coprocesado, que al final usan el aceite usado de cocina como materia prima. Y esa precisamente es la que vemos que es un poco el cuello de botella en todo este tipo de combustibles, que al final el aceite es el que hay. Y como decía el presidente Ryanair hace no mucho, no hay aceite usado de cocina en el mundo como para producir el SAF que necesita la aviación. Y por supuesto todos los demás sectores que también están compitiendo con nosotros para el uso de combustibles renovables, ¿no? Entonces es muy importante centrarse en ampliar el abanico de materias primas que podemos utilizar para la producción de biocombustibles. Uh-huh. Y luego, por último, ya si vamos un poco más allá a los combustibles sintéticos de los que hablábamos ahora, ahí yo creo que el principal escollo, la mayor limitación es los CAPEX tan elevadísimos que tienen y que, bueno, pues en muchos casos resultan difíciles de financiar, ¿no? Uh-huh. ¿Tenemos alguna referencia que podamos compartir de cómo están hoy en día los precios de este tipo de combustibles, o es algo que queda más en la confidencialidad? Sí, claro, sí, son precios públicos, o sea, para que os hagáis una idea y un poco por tener un orden de magnitud, una referencia, el combustible convencional ahora mismo está en $700 la tonelada, el bio, o sea, el combustible de segunda generación, y hablo de segunda porque ya, para los que igual no estén tan familiarizados con el tema, primera generación son los que usan
materias primas que se disputan el uso con el alimentario, ¿no? No se trata de arreglar el problema de las emisiones de CO2 deforestando el Amazonas o dejando de cultivar para que haya zonas que pasen hambre, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy importante que siempre hablemos de residuos, que no hablemos de cualquier tipo de materia prima que valga, sino residuos o que sean... recientemente la Unión Europea se ha abierto a estudiar el uso de combustible, o sea, de materias primas que crezcan en terrenos erosionados o los cultivos de cobertura, y ahí es un poco donde está la esperanza de ampliar toda esta cantidad de recursos. Sí, qué interesante eso. Materias primas que necesitamos. Sí, buena distinción. También te quería preguntar, Nacho, por el tema de las emisiones. ¿Cómo de relevante es en este sector la reducción de emisiones? Porque comparándolo, por ejemplo, con el sector marítimo, vemos que ahí sí, pero aquí quizás no lo es tanto. Y también un poco cómo afecta esto a viajes intracomunitarios, viajes afuera de Europa. Bueno, a ver, nosotros, hombre, con todo lo que acabamos de ver, sí, yo creo que es evidente que nos preocupa la reducción de emisiones, ¿no? No, a ver, vamos a ver, si te refieres a la reducción del combustible en sí, que creo, es que no sé si he entendido bien la pregunta, ¿no? Pero yo creo que si la pregunta es esa, de ese combustible en sí, la respuesta es que es cierto que la Unión Europea da un factor de emisiones cero a los combustibles sostenibles en lugar de aplicar el factor de reducción de emisiones como... Y lo hace como una manera de incentivarlos, ¿no? O sea, me explico. Un combustible no tiene una reducción del 100%, sino tiene en todo el ciclo de vida, que es como se mide, de un 80 o un 90, dependiendo de muchos factores, ¿no? Porque se van acumulando las emisiones a lo largo de todo el ciclo de vida. Entonces, la Unión Europea lo que ha hecho ha sido, para los combustibles de aviación, desconozco cómo es en el sector marítimo, pero lo que da es el zero rating, que le llaman a ellos, que da factor cero a todos los biocombustibles, ¿no? Entonces, es verdad que eso tiene un efecto positivo para nosotros, que es que al final es un incentivo adicional, que en lugar de descontarte ese 20%, te lo dan entero para que tú te descuentes tus emisiones, y eso nosotros lo vemos como algo positivo, pero como efecto colateral es cierto que puede que combustibles con mayores reducciones de CO2 tengan más valor en otras jurisdicciones donde la reducción adicional tenga un valor, como es el Reino Unido, Estados Unidos, o luego Brasil, por ejemplo, también el mandato no lo ha hecho por volumen de SAF, sino lo ha hecho por porcentaje de reducciones. El que tenía Suecia hasta ahora también era así. Singapur también, pero sí que es cierto que en la Unión Europea, por querer ayudar, ¿no? Al final, igual otros combustibles que tienen una reducción mayor se van a otros sitios donde existe más valor, ¿no? Entonces, no sé si con eso respondo a tu pregunta. Pero Sí. creo que iba más por ahí, ¿no? Más por ahí que por decir que en la aviación da igual un poco las emisiones. Exacto. Si era más emisiones la huella de carbono del propio combustible o el hecho de usar combustibles sostenibles lo que realmente se premiaba. Sí, les Tiene estamos un mínimo, empapando, Javi. creo que es el 65, ¿no? Tiene un mínimo para que se considere SAF, pero entre que tenga un 75% de reducción de emisiones o que tenga un 95%, vale lo mismo. Entonces, es verdad que si tienes un combustible con una huella muy baja o con una reducción muy alta, pues te puede interesar más llevarlo a lugares donde eso se valore. Entonces es un poco, pues eso, el daño colateral, ¿no? En ese sentido. Interesante. Pues la siguiente pregunta que te queríamos hacer era respecto a regulación. Hablando un poco ya de lo que has comentado, ¿cuál o a qué regulación, a qué normativa está sujeta la aviación respecto a los combustibles renovables? ¿Alguna más que quieras mencionar? Y también esto, cómo se afecta, qué perspectivas hay. Pues muchas. Yo creo que el sector de la aviación probablemente sea de los más regulados en todos los sentidos. O sea, todo está regulado en el sector de la aviación. Pero homologado, o sea, es muy curioso ya cuando sales un poco del mundo de la energía, ¿no? Como todo tiene que estar, pues no todo, o sea, no puedes meter cualquier cafetera a bordo, tienen que ser cafeteras que estén homologadas. Entonces, todo está reguladísimo, ¿no? Entonces,
tenemos varias regulaciones que nos afectan en el mundo de las emisiones. Está, pues, desde 2012 está EU ETS, está Corsia, está ReFuel EU, realmente es difícil enumerarlas todas, ¿no? Nos afecta en que tenemos que pagar por las emisiones que generamos y a partir del 1 de enero del año que viene, o sea, de aquí un mes y poco, nuestros proveedores, eso es importante porque el mandato no está en las aerolíneas, sino en el suministrador de combustible. Entonces, nuestros proveedores de combustible van a tener que verter a la red el equivalente al 2% de todos sus suministros en forma de SAF. Eso es muy relevante en otros sectores, como en el de tierra, ya existe un mandato, pero a día de hoy en Europa no existe nada parecido. O sea, existe en Francia, existe en Noruega y en Suecia, pero a partir del 1 de enero entra en vigor ReFuel EU y vamos a tener que suministrar un 2%, o mejor dicho, nuestros suministradores van a tener que verter un 2% de todos los suministros en forma de SAF. Qué bueno. Oye, y el ETS que comentabas antes, tampoco tenéis que pagarlo ahora, ¿no? Entra ahora en el sector de la aviación. O sea, hasta ahora teníais que monitorizar y demás, pero entiendo que pagar es a partir de 2026, ¿o me equivoco? No. Lo que pasa es que va habiendo, o sea, se van reduciendo el número de free allowances de las que te dan gratis, pero por supuesto que se pagan emisiones. O sea, pero no tenéis cubierta toda la actividad por las No, emisiones gratuitas. no. Ah, vale, yo pensaba que estabais cubiertos y que a partir de 2026 teníais que empezar a pagar. Oye, yo voy a hacer una... O sea, quería rescatar la pregunta de antes porque creo que no terminamos de dar todos los costes. Hablabas de 700 euros por tonelada en el queroseno normal. ¿Queroseno bio? ¿Cuánto podemos estar hablando? Ay, sí, perdona, que me he ido y no te he terminado de contestar. Queroseno bio estamos hablando de 2.000 la tonelada, o sea, El bio. 700 el fósil, 2.000 la tonelada, un poco por encima. Empezó en 3.000 y ahora está en 2.000. Bio y para RFNBO, bueno, realmente no hay un mercado porque a día de hoy no existe, pero se habla de $5.000 la tonelada, 6.000 euros, dólares la tonelada. O sea, Creo que a alguno de nuestros oyentes se le están afilando los colmillos ahora mismo. Hay un gap importante ahí. Y no, vinculando eso también con la pregunta que te quiero hacer ahora, y está muy relacionado al mismo tiempo con lo de la regulación y así, el Refuel Aviation, que claro, o sea, Javi te hacía esa pregunta y tú respondías que el sector marítimo no lo conoces del todo. Pues el sector marítimo, en efecto, o sea, el FuelEU Maritime lo que hace es, te dice, yo quiero reducción de emisiones. Entonces, en función de lo bueno o malo que sea tu combustible, vas a reducir más o menos emisiones por cada tonelada o megavatio hora de combustible que estés metiendo. Y eso de forma indirecta, lógicamente, repercute, ¿no?, en el precio que tú puedes venderle a esa naviera, porque esa naviera se va a descarbonizar más y por tanto va a tener que comprarte menos combustible a ti, que eso al final es, bueno, nosotros nos ha llevado su tiempo, pero es un modelo que tienes que hacer. Y es curioso porque ahí sí que lo valora mucho más, ¿no? En cambio, en el aviation no. Pero en el aviation sí que hay una cosa que te dice, que es que... o sea, el aviation es como muy straightforward, muy al grano, muy sencillo. Y te dice, mira, de lo que tú no pongas, me vas a pagar la diferencia entre el combustible sostenible y el combustible normal y me lo vas a multiplicar por 2 como mínimo, ¿no? Esa es un poco la penalización que ellos contemplan. Y claro, la pregunta aquí igual es una chorrada, pero ¿de dónde se van a sacar esas penalizaciones? Porque tú nos has dado unos costes de referencia, pero no hay un mercado para el combustible sintético, ¿no? O sea, ¿hay algún tipo de referencia que os estén dando y os estén diciendo, mira, o haces esto o vas a tener que pagar esto otro? Pues a lo del marino, a ver si un día nos sentamos y me lo cuentas bien, porque la verdad Cuando que no, quieras. como te digo, no lo conozco mucho, me toca muy de lejos, por no decir que, bueno, al final competimos, ¿no? Pero no tengo mucha idea, a ver si me lo cuentas un día bien. Cuando quieras. Y muchas gracias. De dónde sacan el coste, pues la verdad que es interesante. Todavía no se ha cerrado del todo y están discutiendo y estamos viendo a ver qué metodología se sigue, porque además ese precio vale igual para
la multa que para los incentivos, porque también la Unión Europea, como parte de Refuel, dentro de ETS ha puesto 20 millones de lo que llaman free allowances para incentivar el uso de SAF y cubrir una parte del sobrecoste, ¿no? Entonces, también ahí aplica la misma pregunta, ¿de dónde sale ese sobrecoste? Pues eso, ¿de dónde sale? Es de los precios de mercado. Parece ser que lo que van a coger son los índices de cada uno de los precios como referencia y eso es lo que te van a pagar en cualquiera de los dos casos, ¿no? O sea, te van a pagar en forma de incentivos y por otra la multa que vas a pagar o que va a pagar el que no cumpla. Las agencias de reportes de precio, no sé cómo de familiarizados estáis con estas agencias, pero básicamente lo que hacen es publicar a diario un precio para cada producto, que es el precio al que se han intercambiado en promedio ese tipo de productos en un mercado determinado. Entonces, por poner un ejemplo, el caso del combustible fósil, ¿no? Que ese sí que es el más líquido. El que usas de referencia para un contrato de compra de combustible, que claro, si tú tienes que asegurarte un suministro de un año, no vas a estar negociando todos los días. Lo que haces es, oye, cojo una referencia, sobre eso ya le pongo un diferencial para cubrir los costes logísticos y demás, y ese es el precio que me cobras, ¿no? Y entonces coges de referencia el mes anterior o la semana anterior o la quincena anterior de lo que estas agencias han dicho que es el precio de mercado y a eso le añades ese coste, ¿no? Entonces, estas agencias hay muchas. Las más conocidas, pues Platts igual es la más conocida en el mundo del fósil, Argus es la más conocida en el mundo de los renovables, pero bueno, hay muchas, ¿vale? Entonces, estas agencias al final tienen mucho interés en ser líderes, con lo cual en cuanto haya la mínima transacción ya van a lanzar un índice, ¿vale? Que es un poco lo que pasó, o sea, al final cuando empezó el mundo del SAF, dentro de esas ventanas hay miembros, o sea, hay petroleras que participan dentro de esas ventanas, otras que no, entonces cuando empezó este mundillo, o sea, el mercado del SAF, había una transacción, claro, entonces Argus decía, pues el SAF cotiza a este precio y tenías muy pocos puntos para tener una referencia, ¿no? Porque no era un índice líquido. Entonces, es cierto que donde no hay un mercado es difícil establecer un precio, pero bueno, según vayamos avanzando, todos estos índices van cogiendo liquidez. Ahora mismo, pues hay muchas más transacciones de barcos de SAF que las que había hace 2 años. Entonces, un poco para mitigar esta falta de liquidez, la Unión Europea también está hablando de que igual se puede pedir a las aerolíneas que compartan los precios a los que han pagado con el órgano regulador, asegurando, por supuesto, que se cumple la confidencialidad. ¿Vale? Entonces, Vale. Es que eso tiene... Claro. Sino que se está hablando. Sí, o sea, es que en un mercado así poco líquido a mí me preocupaba porque incluso el SAF lo has dicho, ¿no? Ahí ya mucha referencia, el SAF, digamos, bio. Pero sí. En el nuestro es que además cada proyecto va a ser súper diferente. En España no va a ser el mismo que en Alemania el precio del queroseno. Y eso es importante, ¿no? Porque al final, incluso tanto el precio de compra como el precio de venta y la viabilidad de un proyecto y lo que sea, va a tener que confiar en cuantificar bien ese penalty, porque al final es el precio al que sabes, al que le vas a poder vender el combustible a la aerolínea. Sí. El precio del penalty, ya por ejemplo, la Unión Europea no lo ha puesto, pero si nos fijamos en nuestros vecinos del otro lado del Canal de la Mancha, ellos sí que en el Reino Unido sí que viene el buyout price, ¿no? Como la multa, está fijado. Ahora no me acuerdo cuál es el nivel exacto, pero ya está fijado y no depende de un mercado, de unas fluctuaciones. Pero en Europa lo han dejado así. Sí, yo creo que, a ver los Estados miembros lo que hacen, ¿no? Pero yo creo que debería tener más sentido algo fijo porque te da más viabilidad a todo el mundo, más visibilidad sobre las inversiones y demás. Y hablando de costes, que esto se va a incrementar, ya no solo por las penalties, aunque no haya que pagarlas, lógicamente el combustible sostenible, como has indicado, va a ser más caro. ¿Sabéis cuánto puede impactar en un billete de avión? O sea, ¿cuánto puede subir el precio de un billete de avión aprox si nos vamos a este tipo de... Bueno, si cumplimos, digamos, con la regulación que se indica?
Esa es la pregunta del millón, pero claro, al final es muy difícil dar una cifra porque como depende de costes que no están claros, pero bueno, Lufthansa, por ejemplo, el grupo Lufthansa recientemente ha puesto un suplemento que depende también, claro, es que depende de muchas cosas, depende de la clase de viaje, entre otras, porque no tiene el mismo impacto un pasajero business que un pasajero turista, aunque sea por el espacio que ocupan, o el peso que tienen, o un pasajero business puede facturar 3 maletas, uno de economy puede facturar una. Entonces, es muy difícil dar un precio, pero lo que es evidente es que los precios van a subir. IAG no ha puesto un suplemento como tal, ¿no? Pero vemos que hay algunas aerolíneas que sí que ya se han decidido a hacerlo. Pero vamos, que un poco con los órdenes de magnitud que os he dado y teniendo en cuenta que es un 30%, alrededor de un 30% el coste de combustible sobre la base de costes de una aerolínea, Ah, bueno, no es tanto. bueno, depende. Hombre, no es tanto. Quiero decir, por ejemplo, que en el sector marítimo es un 50-60%. O sea, Ya, es que el coste personal de una aerolínea es muy grande. Porque hay mucha gente operando los aviones y ya. Eso ahora depende que de cómo está esté. Tesla con los robots, se arregla también, Nacho, no hay problema. Espero que no. Yo Lo la que verdad quitamos por un lado lo metemos por el otro. vuelo mucho y espero y siempre que mi avión vaya tripulado por una persona. A La veces, próxima vez bueno, que hablemos contigo y veamos que tienes así una voz un poco más electrónica, pues tendremos... sí, a nosotros igual sí que nos sustituye por un software. En fin. Sí, pues Nacho, también te queremos preguntar por el tema de proyectos, ¿no? Antes de entrar en el podcast comentábamos que uno de los grandes retos de estos proyectos es su escalabilidad, su tamaño y por tanto las inversiones de cientos o miles de millones de euros. Eh, Proyectos que tienen que estar para los próximos años en marcha, proyectos que nadie va a invertir si no hay un comprador de ese producto. Y la pregunta es directa, ¿cómo estáis desde IAG comprometiéndoos o firmando MOUs o acuerdos para dar visibilidad a estos productores de SAF? Buena pregunta. De hecho, la pregunta del millón. La financiación de toda la fiesta. Efectivamente, son proyectos mil millonarios, muchos de ellos, y la financiación es uno de los puntos que más cuesta, ¿no? Nosotros, particularmente, tenemos off-takes. A mí me gusta hablar de off-takes porque al final un MOU es lo que es, ¿no? Es una declaración de intenciones, no es vinculante. Si pongamos un ejemplo, firman, se ven muchos en las noticias, ¿no? La aerolínea que sea firma un off-take a 10 años vista con un proveedor de combustible para comprar el combustible de aviación y empieza mañana. Todos los que sabemos un poco del tema sabemos que es imposible con la volatilidad de la materia prima subyacente que se dé un precio a 10 años. Eso es completamente imposible. Entonces, quiere decir que una de dos, o le está firmando un cheque en blanco la aerolínea, la petrolera, que me extraña, o que hay una serie de cláusulas de salida que al final hacen que estos MOUs se traduzcan en una declaración de intenciones de si me compras al precio que me encaja, te lo compraré. Bueno, pues eso lo puedo firmar yo con cualquiera. Entonces, tienen el valor que tienen. Para mí me gustan hablar más, pues eso, de off-takes, por supuesto, y eso también hay que matizarlo. Muchas veces estos MOU son útiles para ciertas cosas, pues igual Sí, las ayudas. para ayudas, exacto, para una ayuda, para lo que sea, pero bueno, yo soy de la opinión que eso es mejor no publicitarlo mucho, sobre todo porque además la aviación es un sector que está muy, muy, muy en el punto de mira de todos los temas de greenwashing. Y muchas veces todas estas afirmaciones que haces es muy fácil que te acusen de greenwashing, entre otras cosas porque muchas lo son, ¿no? Entonces, nosotros pues sí que somos muy cautos con todo lo que comunicamos. Entonces, un off-take vinculante con un productor es algo pues muy vinculante, porque al final son cantidades muy, muy elevadas, son plazos muy largos, mucho más de lo que se suele hacer en el mundo del fósil. Entonces,
esa es un poco la herramienta, ¿no?, que buscan todos, pero también es una pescadilla que se muerde la cola, porque tú igual no puedes financiar tu proyecto para llegar a un punto en el que tu precio sea válido, entendido o sea, hablando de válido como algo que realmente va a ser así, porque nadie produce el SAF en el plazo, en la forma y en el tiempo que dicen los PowerPoints iniciales que se van a producir. Siempre todos van tarde, bueno, todos los proyectos industriales, al final eso es así, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes llegar a financiar un estudio de ingeniería que te dé una certeza de que ese precio va a ser real y que esa certeza sea suficiente para la aerolínea como para comprometerse? Pues esa es la pregunta del millón. Nosotros tenemos off-takes con productores de SAF. Es cierto que se ha empezado en Estados Unidos porque es donde por los incentivos que existen a día de hoy y el apoyo de las grandes corporaciones, que son los que hacen que estas empresas estén bien financiadas, es donde está más avanzado el mercado. Nosotros tenemos un acuerdo con una compañía americana que se llama 12, me parece que es a 12 años o 14 años, ahora no lo recuerdo, pero bueno, que tenemos esos compromisos vinculantes con productores de SAF y esperamos pues hacer lo mismo y en eso estamos, ¿no? En este lado del charco. Interesante, sí. Está al final, para cualquier proyecto de estos de inversiones tan gigantescas, de hidrógeno, metanol, SAF o cualquier combustible sintético, o tienes un comprador o alguna garantía de que vas a poder dar salida a ese producto a determinado precio, o la verdad que inviable. Y un poco linkeándolo con esto, también desde el punto de vista del consumidor de SAF, ¿qué tipo de proyectos, qué tecnología ves más factible que se desarrolle o que aparezca en los próximos 6 años, de aquí a 2030? Pues yo creo que nosotros como la Unión Europea, porque el Reino Unido ha puesto un límite al uso de GEFA, pero en la Unión Europea, en Refuel, solo se distingue entre combustibles bio y combustibles sintéticos con ese porcentaje de submandato a partir de 2030, ¿no? Entonces, 6 años de 2024 es 2030. Entonces, de aquí a 2030, básicamente vamos a tener el coproceso que mencionabas antes, Bryce, que tiene esta limitación de que el porcentaje de mezcla máximo es el 5%. Es verdad que se hablaba de aumentar, o sea, a mí yo lo que había oído es que parecía que ASTM, que es la entidad que es la American Society for Testing on Materials, que es la entidad que aprueba pues las rutas para la producción de SAF, los porcentajes de mezcla máximo, parecía que estaban viendo si se aumentaba al 30%, como todo, pues también tenía sus detractores, ¿no? Porque había algunas voces que decían que si tú estabas invirtiendo en aumentar el coproceso, pues no ibas a invertir en plantas que fueran standalone de SAF, es decir, que solo se produjera SAF, porque al final el coproceso es procesar SAF junto con el petróleo, entonces como que no te desvinculabas del mundo del petróleo, ¿no? Entonces, yo lo que escuché también, y yo aquí en refinerías actuales no soy un experto ni mucho menos, era que la gente decía que a partir del 10-15% tenías que hacer unas inversiones tan grandes que no te compensaba. Sí, bueno, GEFA, por ejemplo, está al 50, el máximo de mezcla, y lo que se ve, no se ve nada por encima del 30, por todo el tema de los aromáticos, que tienen menos aromáticos, entonces el SAF tiene menos aromáticos que el otro, que para lo que los motores están preparados, aunque todo eso lógicamente se está trabajando en resolverlo, pero sí que estamos por debajo de los tipos de mezcla máximos autorizados. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, que me enrollo, el coproceso GEFA es básicamente lo que vamos a ver de aquí a 2030, cuando empiecen los combustibles ya sintéticos, y lo vemos como la solución a corto o medio plazo, ¿no? Es cierto que tiene el cuello de botella de las materias primas, pero claramente van a ser las que nos ayuden a dar los primeros pasos en este viaje, ¿no? Porque es lo que está disponible ahora y que tienen unos CAPEX razonables y que están ya produciendo, tanto una como la otra. Muy bueno, muy bueno. Y bueno, esto ha sido un poco tema de proyectos y demás, pero centrarnos en nuestro sitio, en nuestro sector y en nuestra tecnología, aquí tenemos dos rutas principales.
nosotros podemos hacer Fischer-Tropsch o podemos producir metanol y después elevarlo a jet, ¿no? Que justo comentábamos antes que parece ser que por fin esta ruta se aprueba el verano que viene. ¿Alguna preferencia desde el punto de vista de una empresa como la vuestra? No, o sea, la preferencia, como dices, es que se apruebe cuanto antes, porque cuanto más SAF haya, menos nos costará. Entonces, nosotros lo que queremos es cumplir con nuestros compromisos al menor coste posible. Entonces, necesitamos muchas cosas, pero entre otras cosas es que haya abundancia de biocombustible, ¿no? Entonces, bueno, en este caso no es bio, de SAF. Entonces, no tenemos una preferencia entre una o la otra y además también depende que una u otra sea óptima, depende del tipo de proceso. O sea, no, para cada tipo de feedstock, para tipo de proceso, hay una u otra que es óptima. Entonces, todos tienen sus retos tecnológicos, sus ventajas y sus inconvenientes. Entonces, ahí tampoco entramos. Totalmente. O A sea, ver, vosotros una vez que os digan esto se puede meter en un avión. exacto, o sea, para eso está STM, ¿no? Para certificar esto se puede meter, se puede mezclar y ya está. Y nosotros siempre decimos que no hay un SAF de primera categoría y otro de segunda. Todo lo Vale, que ayude a descarbonizar, pues bienvenido sea. vale. Y yo ya mi última pregunta, Nacho. Bueno, nosotros sabes que la verdad que nos estamos manteniendo, ¿eh? Aún venía ahora de una reunión en la que comentaba con un compañero del sector que veíamos mucha bajada, ¿no? En la actividad de este año, sobre todo en la originación de proyectos y tal. Pero por suerte el podcast del hidrógeno sigue, sigue manteniendo el interés. Así que ante esos 1000 oyentes que tenemos por episodio, que seguro que muchos están, como decía antes, pues afilando el colmillo eh, y querrán contactaros y querrán proponeros cosas para evitar pérdidas de tiempo o para optimizar propuestas. ¿Qué tiene que tener un proyecto para que desde Iberia o desde IAG digáis, oye, pues vamos a explorar esa firma del offtake o vamos a explorar daros cierta seguridad para que podáis seguir con el DEVEX, etcétera, etcétera? ¿Cuáles son las claves? Pues yo te diría que producir SAF. Fíjate si es sencilla. Producir actualmente o a futuro. Lógicamente la mayoría no producirán a día de hoy, ¿no? Pero a mí la verdad, bueno, a nosotros nos interesan todos los proyectos de todas las escalas porque todos tienen cabida dentro de nuestra estrategia. Y tú no Nosotros crees, pero no crees, o sea, tú dices esto y es que suena genial, pero ¿no crees que ya un par de proyectos, por ejemplo, de lo nuestro, hablo de hidrógeno a queroseno, un par de proyectos ya van a acabar copando toda esa demanda que podáis tener? No, porque, o sea, tenemos mucha demanda. O sea, nosotros volamos, como decía antes, a más de 250 destinos. Eso es se traduce en mucho consumo y mucho consumo en España, pero también tenemos mucho consumo en el Reino Unido. British Airways es enorme. Entonces, nosotros también optimizamos un poco nuestro portfolio de suministro y con 2 plantas aquí no tenemos suficiente. De hecho, hay informes que dicen todas las plantas que se necesitan para tener el SAF necesario, ¿no? Entonces, no creo que con una o dos vayamos a copar todas nuestras necesidades. Y luego, nosotros tenemos también como parte de IAG lo que se llama el Hangar 51, que es más para toda la parte de innovación y startups y todo esto. Y ahí pues también se buscan pequeños proyectos que puedan tener éxito pues para padrinarlos o para seguirlos o en distintas modalidades, ¿no? Entonces, cualquier proyecto puede resultar interesante, pero que decía, todos caben dentro de nuestra estrategia. Qué Pues bueno. sí, Nacho, yo creo que con todo lo que nos has contado ha quedado un podcast, un capítulo estupendo. Te agradecemos mucho tu transparencia, los números, las valoraciones que has hecho de cara al futuro en el sector de la aviación. Y como ha dicho Bryce, o como casi ha dicho Bryce, esperamos tenerte por aquí prontito ya. Pero siendo en carne y hueso y no en forma de robot, para que nos confirmes todos los avances. Nada más que decirte, agradecerte de nuevo que hayas acudido aquí y mucho éxito en todo el lío que se viene por delante.
Sí, desde luego. Se nos presenta un 2025 movido, pero lo peor es que tampoco parece que el 26 sea más calmado, con lo cual eh, aquí estaremos dando el callo. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer como siempre y nada, mucho éxito con el podcast que ya veo que cada vez va a más. Nada, A vamos seguir. con todo, Nacho. Nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Y hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy, en el que hemos tenido el placer de contar con Ignacio Bilbao, de la empresa IAG, quien nos ha contado la visión de la empresa en el sector de la aviación, un sector que tendrá un rol muy importante en el mundo del hidrógeno. Esperemos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos episodios, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras valoraciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.